Bienvenidos a Taller Día 360. En esta nueva serie de tutoriales te voy a enseñar cómo utilizar Twinmotion desde cero. Hoy empezaremos con algo básico pero fundamental. ¿Qué es Twinmotion? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo descargarlo correctamente? Ahora que tenemos nuestros modelos generados en 3D, queremos crear renders mucho más realistas a los que nos pueden generar los software nativos. Para eso tenemos un software especializado, que en este caso será Twinmotion, el cual tiene una gran ventaja que nos permite crear renders de una forma rápida, sencilla y sobre todo poder visualizarlo en tiempo real. Una de sus ventajas y de sus características principales es que es un software de uso libre. Por lo tanto, nos va a facilitar estos procesos de no tener que piratear nada, de utilizarlo con los complementos de forma legal, otorgados por Twinmotion y actualizaciones constantes. Con lo cual podremos crear nuestros proyectos académicos de una forma rápida, sencilla y sin necesidad de pagar licencias demasiado costosas. Ahora, este software es un software de Epic Games, el cual nos va a pedir que descarguemos lo que es un instalador y la descarga no nos va a proporcionar Twinmotion de forma automática, sino que únicamente instalamos de forma general lo que es el launcher de Epic Games, el cual lo único que nos va a pedir es crear una cuenta y vamos a tener acceso a, aparte de un catálogo amplio de videojuegos, herramientas para nuestros procesos arquitectónicos, en este caso Twinmotion. Para descargarlo ya dentro de mi navegador de Pitgames voy a ir a Unreal Engine y aquí vamos a encontrar que en la parte superior tenemos Twinmotion. Ahora, en mi caso tengo instalada la versión 2025. Si revisamos quizá nuestras bibliotecas, podemos observar que en su momento tuve instaladas versiones anteriores o puedo tener instaladas varias versiones al mismo tiempo de ser necesario. Que lo que yo recomiendo que únicamente conservemos una, máximo dos versiones de Twinmotion para no saturar nuestra información. Ahora, ¿cómo vamos a decidir? Tenemos versiones desde la 2020 hasta la 2025. Si nuestras computadoras nos los permiten, lo recomendable es utilizar Twinmotion en la versión más actualizada. También depende de si vamos a trabajar de forma remota, cómo vamos a estar utilizando el software de partida. Por ejemplo, si nosotros ocupamos Revit, Revit 2026 es únicamente compatible con lo que sería Twinmotion 25. Entonces Revit 25 únicamente se puede vincular de forma remota con el direct link desde Revit 24. Entonces, en ese caso tenemos que ser conscientes de que nuestra versión de partida es el software de modelado y nuestra versión que voy a utilizar de Twinmotion es la que más me funcione de acuerdo a estos complementos. Ahora, ¿qué características debemos de considerar cuando nosotros empezamos a utilizar Twinmotion? Twinmotion es un software que va a estar trabajando y va a estar generando comportamientos en tiempo real, por lo cual es necesario tener y estar conscientes de que vamos a necesitar tener versiones actualizadas, tener lo que son algunos complementos extras en nuestras computadoras. No cualquier computadora básica lo puede correr, o si lo corren lo va a hacer de una forma demasiado sencilla. Entonces podemos buscar lo que serían nuestros elementos de instalación de Twinmotion y saber cuáles van a ser los requisitos mínimos, o el mismo software cuando lo instalamos nos aparece este apartado de estadísticas que nos va a permitir conocer y saber cómo se están comportando nuestros elementos. Recordemos que es un software de tiempo real, por lo tanto, si yo empiezo a colocar elementos tal y como se ve en la pantalla, es como va a salir en el renderizado. Y por lo tanto, vemos que se empieza a generar una saturación en lo que son los fotogramas por segundo, la RAM que utilizo, la CPU y la GPU. También me empieza a mostrar la cantidad de elementos que tengo creados. En este caso tengo 15.7 millones de triángulos con 0.4 GB de textura, con una malla de 0.2. Y esto únicamente contemplando los árboles que estoy generando. Recordemos que elementos como los árboles, como elementos más complejos con una mayor cantidad de polígonos, puede empezar a afectarnos de forma directa con lo que son nuestros velocidad de trabajo. Ahora,
Ya que estamos un poquito en esto, cuando nosotros tenemos un archivo nuevo y podemos revisar las configuraciones, también tenemos la opción de unas preferencias de calidad. Si yo lo selecciono, normalmente nos puede aparecer que se genere de forma automática y el software va a definir cómo se van a crear estos parámetros de calidad, pudiendo yo también personalizarla, buscar lo más alto y vamos a empezar a observar que hay algunos contratiempos porque vamos a empezar a notar que empieza a generar una mayor cantidad de recursos. En este caso ya la fluidez me bajó a 37, 36 fotogramas por segundo, a diferencia que quizás si yo ocupo una calidad baja, que bien en pantalla lo podemos observar, lo podemos visualizar que se ve afectada. Cuando nosotros rendericemos van a salir de la forma más alta posible, pero en muchas ocasiones es preferible trabajar con calidades bajas cuando necesitamos tener fluidez y no queremos tener ese pequeño lag que llegaríamos a tener de otra forma. También podemos entonces trabajarlo de una forma automática. En mi caso llega hasta una calidad alta, que es lo que me recomiendo utilizar de forma personal. Otro de los elementos que podemos nosotros revisar es conocer un poquito nuestros parámetros y conocer cuáles son nuestras unidades, nuestras formas, nuestros elementos que están afectando. Algo que me interesa en este caso son los direct links, revisar que tengamos generados estos elementos y también un poquito, en mi caso, la apariencia. Si bien el software nativamente viene en inglés, tiene una gran ventaja que nosotros podemos cambiar los idiomas, aunque realmente el software en algunos casos tiene pequeños detalles de traducción, ya que se traduce de forma muy general. Ahora, ya que vimos un poquito las estadísticas y conociendo más el entorno de Twinmotion, siempre que iniciamos vamos a iniciar con una nueva escena. En este caso, que estoy creando un nuevo elemento, podemos ver que tenemos dividida nuestra pantalla en tres secciones. Herramientas del lado izquierdo, en la parte central lo que es nuestro proyecto y en la parte derecha lo que es un navegador de escenas y propiedades. Y en cada uno de estos tengo unas pestañas inferiores que me van a habilitar más opciones propias. Del lado izquierdo tengo lo que son mis librerías, que voy a encontrar todo lo que viene de forma nativa en Twinmotion que puedo colocar. Tengo mis estadísticas, vemos que las podemos ocultar o ampliar. Tengo del lado derecho lo que son mis escenas, todos los elementos que yo tenga se van a mostrar aquí. También de forma general me aparecen algunos elementos básicos como es esta pequeña esfera, este pedestal, este pequeño cilindro y también otros elementos como lo es el suelo y como también es el fondo. O sea, podemos o borrar todo o dejar vacío nuestro elemento y empezar a proyectar desde ahí. Entonces tenemos nuestras escenas, tenemos nuestras propiedades, que en este caso es información propia de cada uno de los elementos que nosotros vayamos seleccionando y creando, vamos a darnos ciertas propiedades. Sobre todo cuando empezamos a colocar elementos, vamos a observar que también aquí nos aparecen propiedades específicas, tanto de elementos básicos como de cada uno de estos objetos complejos que llegue a tener. Aparece lo que es información en esta zona. Lo siguiente es una mapa de coordenadas. Si yo quisiera mover y colocar estos elementos por coordenadas, también puedo apoyarme. Y un set para mostrar una mayor cantidad de elementos por vistas. De la parte inferior tengo mis elementos para importación, para generar modelados, para materiales, para crear volúmenes o elementos en grupo, mi elemento de media para mis imágenes que voy a crear y mi exportar para el proceso de renderizado. En la parte superior tengo mis herramientas para mover, rotar y escalar. Realmente el software me va a facilitar todos estos procesos de forma sencilla, comandos básicos y de forma fluida. También para navegar puedo hacerlo más cómodamente con un mouse. Con el botón derecho hago un pequeño paneo, puedo rotar. El scroll me genera este paneo sobre mi eje. Y el botón izquierdo también me permite generar una rotación sobre el elemento. Entonces tenemos opciones de movernos. Otra de las opciones es moverse como en un videojuego con las teclas WASD, enfrente, atrás, derecha, izquierda.
y QE para mover y desplazar. De hecho, si hago menos este aparato, vamos a ver que me permite también hasta seleccionar velocidades. Si yo creo que mi fluidez es muy poca, por ejemplo, en este caso, si le doy el 1 al teclado, va lo más lento posible. La diferencia es que si le doy el 6, parece que voy volando. Voy generando los mismos pasos, pero me genera una mayor velocidad. Sobre todo ayuda cuando tenemos modelos grandes o modelos pesados que empezamos a vernos afectados un poquito por lo que es la velocidad de la creación de estos elementos. Ahora, también podemos importar, ya sea de Archicad, Revit o cualquier software de modelado que ustedes necesiten. En el caso, ya hay unos videos tutoriales especificando cómo lo podemos vincular de forma remota para empezar a trabajar. Y esto sería la primera parte de introducción al software. Y listo, ahora ya tienes tu InMotion instalado y listo para utilizar. Busca el video que te servirá para vincular tu archivo, ya sea desde Archicad o Revit. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún tutorial. Nos vemos en el próximo video, bye.